La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestra hermana Judith Gálvez. Dios les bendiga, hermanos. En este día tenemos un tema muy bonito, el cual hablaremos de un joven que supera el rencor y permite que Dios se apodere de su vida y cambie su futuro. Este joven se llama Jefté y vamos a ver en Jueces 11, del 1 al 6, vamos a leer esta historia. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jueces 11 del 1 al 6. Amén. Vamos a hablar de este joven llamado Jefté, que en un principio él nació siendo hijo de un príncipe de Israel, pero fue marcado por el desprecio a su temprana edad, porque, como leímos, dice que él nació de una mujer que era prostituta. Y también nació en un momento, en un tiempo donde el entorno espiritual estaba degradado. Su pueblo abandonó el culto a Dios. Israel había abandonado el culto a Dios y adoptó deidades de los sirios, de los moabitas y las naciones que no conocían a Jehová. Los filisteos y amonitas dominaron por casi 2 décadas a Israel y lo sometieron a servidumbre con opresión y quebrantamiento. Al principio solo 3 tribus sufrían explotación, pero los tiranos cruzaron el Jordán para invadir mayor territorio. Jefté creció con una familia que tenía sobre su cuello el yugo de los enemigos. Pasó su adolescencia sin la protección de su padre y con la vergüenza de una madre prostituta. Al principio Jefté habitó con su padre, pero como nos narra la Biblia, que cuando le crecieron hijos de la mujer que él tenía, dice que cuando crecieron sus hijos, ellos no querían a Jefté. Le decían que porque era esposa de otra madre, ¿verdad? Y dice que lo despreciaban. Al tiempo lo echaron de ese hogar, de esa casa. Qué triste, ¿verdad? A pesar de que eran sus hermanos, dice que lo despreciaron y lo echaron porque no querían compartir la herencia. Está como de película, o para hacer una película, ¿verdad? Ellos vivían en una casa rica, como príncipes, y Jefté tuvo que irse a la calle y volverse un callejero. La Biblia nos narra que una bola de vagos, literal, fue su compañía y desarrolló en su interior una coraza para aguantar los golpes que le ganaba su fama de vándalo, ¿verdad? Qué triste el tener esta necesidad de estar en las calles. Y nosotros podemos ver en la calle, jóvenes, a muchos niños, jóvenes y algunos adultos también, que están en la calle y la mayoría se dedica a tomar, a fumar, a drogarse. Dentro de su ocio, ¿verdad? Lo único que hacen es estar cautivos en el vicio. ¿Y qué hacen ellos si no tienen un trabajo, si no tienen cómo ganarse la vida?
pues la mayoría de ellos delincuentes, mayoría de ellos pues son rateros, algunos hasta violadores, quién sabe si no uno que otro se le haya pasado la mano y quizás hasta asesino. Pero Jefté tuvo la necesidad de tener compañía, ¿verdad? De hacerse de compañía, de compañeros. Y dice la Biblia que eran vagos, pues eran ociosos los que estaban a su alrededor. Y a pesar de que él era el hijo de un príncipe, había sido desechado y había tenido la necesidad de seguir en las calles. El desprecio de la gente, el odio de sus hermanos y la falta de protección y defensa de un padre le creó rencor en su alma que lo llevó a desarrollar un carácter fiero. No se veía un porvenir prometedor para Jefté. No había esperanza, humanamente hablando, de que su futuro pudiera mejorar. Todo indicaba que terminaría como un vago despreciable. Imagínense, jóvenes, yo creo que hay muchos ejemplos en la actualidad. Podemos hablar de Jefté y la Biblia nos enseña, ¿verdad? Dios en su grandeza deja plasmado en la Biblia que hubo un joven en aquel tiempo que sufrió estas necesidades, estas carencias, como lo fue Jefté. Porque Dios quiere enseñarnos algo grande en nuestra vida, algo poderoso, que cuando nos tomamos de la mano de Dios, Él puede hacer maravillas con nosotros. A pesar de que estemos en un momento tan difícil como lo que pasó Jefté, podemos dar un ejemplo real de esto también con la vida de nuestro pastor, ¿verdad? Que Él nos ha enseñado cómo desde pequeño tuvo que valerse por sí mismo. Él nos ha dicho también que estuvo en las calles, que trabajó en las calles, que tuvo que sobrevivir por su propia cuenta y que a pesar de todo eso no terminó siendo un vago, no terminó siendo un drogadicto, no terminó siendo un ratero, ¿verdad? Ganándose la vida de esa manera. ¿Por qué? Porque si en sí él fue esforzado y fue valiente y tuvo metas desde pequeño y lo logró, también podemos ver que el agarrarse de las manos de Dios, eso vale mucho, ¿verdad? Y que Dios también ya tiene un plan para nosotros, para toda la humanidad. Dios quiere que le conozcamos y que nuestra vida sea diferente. Bueno, Jefté nos narra la Biblia que en un momento alguien lo llamó, ¿verdad? Ese rencor que él tenía y ese porvenir que no se veía muy prometedor de Jefté en ese momento estaba por cambiar. Todo indicaba que terminaría como un vago, pero un día su tribu fue atacada por los amonitas. Y los hijos de Galat, o sea, sus hermanastros, carecían de carácter y fuerza para enfrentar una batalla con estos adversarios. Y buscaron un líder que comandara los ejércitos de la nación y no encontraban a nadie. Imagínense, estaban los hijos de Galat, pero ellos no tenían ese valor ni ese carácter para enfrentar una batalla. Y de pronto, entre las personas ahí, alguien mencionó a Jefté. Ese mismo Jefté que había sido abandonado, que había sido rechazado y que había sido mandado a las calles, alguien lo mencionó. Y dice que agarraron los ancianos y fueron a rogarle que los acompañara y que él asumiera la jefatura del ejército de Israel. La Biblia nos narra que al principio Jefté les reprochó que lo habían arrojado a la calle, que lo habían sacado de la casa de su padre y que lo aborrecieron. Y que en el momento de la crisis acudían a él, ¿verdad? Pero quizás en ese momento
pues siempre nosotros cuando tenemos rencores, tenemos en nuestro corazón algo que nos está impidiendo, siempre podemos nosotros decir, bueno, reprochar algo, ¿verdad? Jefté tomó el momento para reprochar, pero también fue muy inteligente y aceptó este puesto. Peleó con la fuerza y la inteligencia que le otorgó el Espíritu Santo al venir sobre él. Allí en Jueces 11:29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, ahí dice en el capítulo 11:30, que Jefté hizo voto a Jehová y que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. El joven hizo un pacto con Dios y se volcó con una potencia bruta contra los enemigos en cuya tierra provocó enormes estragos. El vago se convirtió en caudillo, el pandillero en jefe de su nación. Cómo cambió la vida de Jefté, y él, después de haber sido despreciado, llegó a ocupar la posición de mayor privilegio entre sus hermanos. Miren lo bonito de esta historia, jóvenes. Cómo puede cambiar nuestra vida si nosotros decidimos, tomamos todo lo que tenemos y le entregamos a Dios todo lo que tenemos, ¿verdad? Jefté dice la Biblia que él era, al principio nos menciona que él era esforzado y era valeroso, pero también nos menciona que él andaba de pandillero, o sea, se juntó con personas que eran pandilleros, que eran ociosos, y yo no sé qué tanto pudo haber hecho Jefté. Quizás, imagínense, él entregó el rencor que tenía en su corazón, la malicia, quizás hasta sus pecados, todo lo que él tenía vino delante de Dios y le entregó ahí su vida. Hizo un pacto con Dios, hizo un voto, nos menciona la Biblia, con Jehová. Y déjeme decirle que Dios no rechaza a nadie. Él quiere que nos acerquemos a su presencia. Él quiere que nosotros nos despojemos de todo aquello que nosotros somos, sea bueno o sea malo, porque en las manos de Dios Él hace maravillas con nuestra vida. Él nos ayuda a salir adelante a pesar de los rencores, del dolor que podamos nosotros haber vivido durante nuestra infancia. Él hace maravillas con eso. Jefté nació de un príncipe de Israel y de una madre ramera. Sus hermanos, hijos de la esposa de su padre, lo menospreciaron y lo echaron de casa. Se hizo de compañía de vagos y de oficio de mala reputación. Lo odiaba a la gente. No obstante, nunca se rindió ante las adversidades que le deparó el destino. Era esforzado y valeroso en lo que emprendía. No dejó que el maltrato de los de su sangre lo desalentara. Luchó por la vida con lo que quisieron estar cerca de él. Si quienes debían amarlo lo despreciaron, él no mendigaría ese cariño. Si su padre no tenía la protección de él, entonces se defendería solo. Poseía carácter y valor suficiente para salir adelante. Esa fue lo que Jefté le llevó a donde estaba, ¿verdad? Ese carácter, ese valor. Es cierto, nos menciona el expositor que no podemos considerar como ejemplo el método ni la naturaleza del trabajo al que recurrió cuando estaba en la calle. Pero Jefté, tenemos que reconocer su actitud. En la actualidad hay muchos jóvenes, hay muchos adolescentes que no logran poner en su mente y en su corazón las ganas de seguir adelante cuando se presentan situaciones difíciles y toman la vía del suicidio. Y déjenme decirles, jóvenes, que yo en algún momento de mi vida pasé por un rato muy feo. Cuando yo tenía 12 años, mi mamá murió y mi papá y mi mamá nunca
vivieron juntos. Entonces mi mamá era mi universo. O sea, mi mamá era papá y mamá y era todo para mí. Y cuando ella muere, cuando yo tenía 12 años, pues mi universo se había venido abajo. Todo mi mundo se había venido abajo. Y quisimos acercarnos a familia que nos apoyaran porque éramos niños. Y muchos nos cerraron las puertas. Y algunos hasta atrevieron a decirse que íbamos a terminar literalmente. A mí me dijeron que iba a terminar de vaga o de prostituta o cualquier otra cosa, de drogadicta. Recibir ese rechazo de la familia, que se supone que es quien te tiene que apoyar en esos momentos, es algo difícil, es algo duro y no lo entiendes a esa corta edad. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, cuando yo tenía 14 años, y no les digo que no pasé momentos difíciles, porque quizás me metí un poco al alcohol, quizás a las drogas, llegué a probarla a mi corta edad de 12 años, 13. Y llegué hasta un momento en el cual yo no quería vivir. Y yo se los he contado muchas veces a ustedes, de que estuve a punto de quitarme la vida y casi lo logro, pero la misericordia de Dios fue muy grande en mi vida. Y llegó alguien a tocar la puerta de mi casa y ese alguien era Dios a través de unos pastores que llegaron a visitarme, ¿verdad? A decir que Dios tenía un propósito en mi vida y que Él me amaba. Y esas palabras a mí, jóvenes, me derritieron el corazón. El saber que había alguien, el saber que hay alguien que me ama, al saber que hay alguien que puede hacer algo con mi vida, que quiere usar mi vida tan miserable que era en ese entonces. Dios abrió una puerta en la cual yo decidí entrar y entregarle a Dios todo. Todo lo malo que yo traía era más lo malo que cosas buenas que yo pudiera ofrecer a Dios. Pero Dios tuvo un plan en mi vida. Yo cuando mi mamá falleció tenía nada más la primaria. Y le agradezco a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias, de tener que trabajar de tan corta edad sin tener familia. Y nosotros nos fuimos a una ciudad desconocida. Nos fuimos muy lejos de Chiapas, nos fuimos hasta el norte del país solos. Y pues allá nos quedamos. Mi hermano y yo vivimos solos durante varios años. Pero la gracia de Dios nos protegió y nos hizo conocerle. Otros se tirarían a las drogas o al alcohol. O, como les decía, ¿no? A las calles, a desperdiciar su vida. Pero Jefté, jóvenes, no se dejó vencer con facilidad por el desaliento. Yo quizás sí me dejé vencer. Pero Dios llegó en el momento correcto a mi vida. Cuando nosotros sentimos que nadie nos valora y observamos que no hay nadie que nos defienda y damos paso al desánimo, perdemos las ganas de luchar. Y a veces buscamos y hasta nos buscan compañías de ocios y nos sumimos en la depresión. ¿Cuánto tiempo no viví yo con depresión? Jóvenes, nosotros conocemos ya de Dios. Nosotros que ya hemos oído su palabra, que hemos oído su voz cálida, que nos llama a servirle, que nos llama a buscarle. No debemos ser de esos jóvenes que no se esfuerzan. No debemos de ser esos jóvenes que no son valientes. No debemos depender de que alguien nos quiera para sentirnos motivados en este mundo. Debemos levantarnos de la crisis en la que podamos estar para que no nos dejemos allí consumirnos por la tristeza ni el dolor nos doblegue. No importa la situación de desventaja que experimentemos ni el estatus social y económico
en el cual nacemos. Muchos nacen siendo absolutamente pobres, sin tener nada. O sea, sus padres no tienen nada, ellos nacen desde cero, no nacen como dicen por ahí en cuna de oro, ¿verdad? Y salen adelante por la misericordia de Dios. Nosotros que conocemos a Dios debemos ser fuertes y valientes, porque el propósito de Dios en nuestra vida es de que nosotros tengamos paz, que le conozcamos y que podamos nosotros recibir de Él su misericordia y su gracia, y que en el momento dado Él pueda también darnos la vida eterna. Cuando nosotros entreguemos nuestra vida a Él, tenemos esa salvación que nos da entrada al cielo y a la vida eterna. Muchos podremos tener situaciones de desventaja. Podemos quizás nacer o crecer con una familia destruida, con divorcio. Quizás tu papá o tu mamá se fue de tu hogar, los abandonó. Haya rencor en tu corazón, haya tristeza. O quizás tú tienes el rencor de que tus padres nunca te apoyaron, de que no pudiste estudiar o no sé, una carrera porque tus padres nunca te apoyaron. Tienes el rencor de que quizás alguno de tus padres te abandonó. Y muchas veces hay jóvenes que tienen quizás hasta ese resentimiento y rencor que sus padres no pudieran apoyarlos porque no tenían las posibilidades. Pero esa situación de desventaja, jóvenes, no debemos apoderarnos de ella. Hagamos lo que hizo Jefté, entregarle a Dios su vida, hacer votos con Jehová y dejar que Dios y el Espíritu Santo usen nuestra vida y nos ayuden a luchar por nuestro futuro. Nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. No es culpa de mi mamá, no es culpa de tu papá, no es culpa del mundo que todos están en contra de ti. Tenemos que asumir nuestra propia vida, la responsabilidad de nuestra propia vida. Así tengamos la necesidad más grande, así hayamos nacido con la desventaja total, es nuestra propia vida y es nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con esa vida que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esa vida? ¿Vamos a estar todo el tiempo metidos en la depresión? ¿Vamos a estar todo el tiempo reprochándole a nuestros padres, reprochándole a la vida, reprochándole al mundo? ¿Por qué no nacimos en una familia rica? ¿Por qué no nacimos con dinero? ¿Por qué no nacimos en otro lugar, en otra casa, en otro país con más ventaja? Vamos a estar todo el tiempo dando este reproche hacia la vida. En algún momento nosotros tenemos que analizarnos y tenemos que entender que somos responsables de nuestro futuro, que ya no va a depender de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, que ellos tuvieron más, que ellos le dieron más, ¿verdad? Muchas veces puede ser eso, pero es nuestra responsabilidad, nuestra vida. Tenemos que luchar por nuestro futuro, no es el futuro de tus padres, no es el futuro de tu vecino, no es el futuro del mundo, es tu futuro. Tenemos que esperar esta oportunidad y si no llega esa oportunidad hay que crear una oportunidad para salir adelante. Hay que ser valiente para poder salir adelante, dar un paso a lo desconocido. Es difícil y yo les puedo decir que lo he vivido, que me costó muchísimo. Yo les conté en un tiempo que hasta tuve que entrar a trabajar cuando yo tenía 14 años con papeles de una persona que era mayor de edad, porque a mí nadie me daba trabajo. Entonces, por varios años yo me llamaba Elizabeth y yo era mayor de edad. Y quizás por mi estatura muchos me creían, pero yo crecí rodeada de gente mayor, escuchando pláticas de gente mayor. Y tuve que aventarme a la vida así y salir adelante con la gracia de Dios. En algún momento, joven, se abrirá una puerta de bendición y debemos estar preparados y decididos a abrir esa puerta y entrar por ella.
no permitamos que esa oportunidad pase de largo, ¿verdad? Debemos entrar por esa puerta. Si recordamos a Jefté, dejó a un lado su rencor y entró por la puerta de la oportunidad que Dios estaba abriendo para exaltarlo. La diferencia entre el pasado vergonzoso de Jefté y el éxito de su vida radicó en la presencia de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre él con poder y le dio sabiduría para dirigir al pueblo. Nosotros necesitamos sabiduría. Necesitamos inteligencia humana, sabiduría humana. Pero ¿saben qué? La sabiduría que Dios trae a nuestra vida, esa sabiduría es la que nos da el poder para vencer todo obstáculo. Él era valeroso, Jefté era esforzado, pero esas virtudes se perfeccionaron y accionaron en las manos de Dios. Con la influencia de Dios, las virtudes que él tuvo fueron explotadas, ¿verdad? Al máximo. Nosotros como seres humanos, cada uno tiene dones, tiene en su corazón, en su vida, ese carácter, virtudes, que podemos lograr muchas cosas como humanos si nos los proponemos. Hay gente que no conoce a Dios y logra muchas cosas, pero imagínense, cuando nosotros ponemos esas virtudes en las manos de Dios, esto es bárbaro. Dios puede convertirnos en algo tan potencial. En sus manos somos dinamita pura, ¿verdad? Eso fue la diferencia entre el pasado vergonzoso de Jefté y su éxito. La presencia de Dios en su vida. El Espíritu de Dios que vino sobre Jefté. Y también el vínculo que hubo, el voto que hubo de Jefté, ¿verdad? Hacia Dios. La oportunidad de Jefté vino cuando sus hermanos que lo habían echado de casa le ofrecieron poder liderar, ¿verdad?, al ejército. Él tenía razones, humanamente hablando, para rechazarlos. De hecho, les recriminó, como lo habíamos leído en un principio, su actitud pasada. Les reprochó lo que habían hecho con él. Pero pudo haberlos abandonado en ese momento y decirle, pues, que vean cómo le hacen, ¿verdad?, en esa crisis que ellos estaban pasando, dejarlo sufrir. Era su oportunidad para vengarse, pero superó sus sentimientos de rencor y los perdonó. Hay que entender, jóvenes, que llega el momento en el cual tenemos que entregarle a Dios nuestra vida, pero también debemos entregarle nuestros sentimientos para que a través de él nosotros podamos perdonar, porque como humanos nosotros hubiésemos dejado que ellos sufrieran, ¿verdad? Hubiésemos buscado la venganza y esa era una oportunidad perfecta para vengarse de ellos. Ahora me buscan, pero yo no voy a ayudarles y esa será mi venganza. Pero miren cómo cambió la vida de Jefté al dejar a un lado ese sentimiento de rencor y perdonar a esa familia que lo dejó en la calle, que le permitió pasar dolores y que permitió que no tuviera un hogar y que fuera despreciado por ellos y por la gente que lo rodeaba. Tomó la responsabilidad de comandar al ejército y se sobrepuso al odio y a la amargura. Los defendió y los condujo a una victoria. Jóvenes, tenemos que echar fuera de nuestra vida todo rencor, todo odio. Es momento de perdonar y dejar que ese perdón nos abra puertas de bendición. Porque Dios nos enseña a amar y a perdonar. Y cuando ese obstáculo está en nuestra vida, cuando hay una pared de odio, cuando hay una pared de rencor en nuestra vida, es difícil cruzar al otro lado. Tenemos que derribar esas barreras para nosotros seguir adelante y poder ver con claridad lo que hay delante de nosotros, lo que hay en nuestro futuro. Tenemos que abrir esa puerta de bendición. Si la amargura contra quienes te han ofendido te domina, darás la espalda a las puertas abiertas que se te presentan, joven. La falta de amor y de perdón te mantendrán sumido en la tristeza y en la depresión.
Tu corazón se hará esclavo de tus sentimientos y te impedirá triunfar. No permitamos que esos detalles, que son duros de perdonar, porque yo se los digo, porque lo he vivido. Y les he mencionado, hay tanto de qué hablar, porque la vida nos da tantos golpes. Hay personas que nos lastiman tanto. Pero cuando ya conocemos a Dios y tenemos que obedecer su voz al decirnos perdona, ama, reconcíliate, es difícil dar el paso de obediencia. Pero le voy a decir una cosa, cuando lo damos, Dios nos da la victoria en nuestro espíritu y nuestra vida cambia. Somos libres de esos rencores, de esos resentimientos. Dejamos de cargar un peso enorme en nuestra vida y se abren oportunidades, y cuando esa puerta se abre tú puedes correr libremente sin ningún peso en tu espalda que esté allí impidiéndote caminar. Nosotros debemos de desechar lo malo de nuestra alma y alimentarnos de pensamientos positivos, sentimientos nobles y actitudes bondadosas como las que tiene nuestro Señor Jesucristo. Darle una oportunidad a tus agresores. Dale la oportunidad del perdón. Extiende tu mano a los que te ofendieron. Es difícil, sí, pero la palabra del Señor nos enseña que todo es posible, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Dios está con nosotros, no nos va a abandonar. Dice, yo te ayudo, dice en Isaías, no temas, porque yo soy tu Dios, no desmayes. Yo soy quien te sustento con la diestra de mi justicia. Él va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar a perdonar, nos va a ayudar a liberarnos. Necesitamos mucho de Dios, eso sí, tenemos que poner de nuestra parte para poder ser de bendición a aquellos. Tenemos que meternos con Dios, en intimidad con Dios. No debemos actuar igual que los que nos hicieron daño. Debemos vencer con el bien el mal, ¿verdad? ¿Han escuchado ese dicho que dice, vence el bien? Aleluya. Vence el mal con el bien. Levántate sobre el deseo de venganza. Levántate. No permitas que ese deseo te supere. Supera esa crisis de la mano de Dios. Deja de preguntarte tanto por qué a mí, por qué yo, por qué soy pobre, por qué mi papá me abandonó, por qué mi mamá esto, por qué murió, por qué tuvo que morir mi papá, por qué tuvo que morir mi mamá. Dejemos a un lado todo eso y pongamos en las manos de Dios lo que tenemos ahora, ¿verdad? El propósito de Dios en cada vida es perfecta. El tiempo de Dios para la vida de nosotros, la vida de nuestros padres, la vida de nuestros hijos es perfecta. Si tenemos nuestra vida en sus manos, Él sabrá qué hacer con nosotros y con su vida. La mayoría de nuestras dudas no tienen explicación. El por qué a mí, el para qué. Pero no necesitamos una respuesta. Lo que nosotros necesitamos es la motivación para luchar por nuestros ideales, ¿verdad? Por nuestros sueños. No permitas a tu conciencia convencerte de que no mereces otra oportunidad a causa de tus errores. Eso también. Muchas veces no tenemos rencores ni odio contra los demás, sino con nosotros mismos por cometer errores. Quizás por cometer pecados que no nos permiten levantarnos, pero recuerda que Dios es el único que puede perdonarnos y no podemos ir a otro lugar más que regresar ahí y decirle, Señor, nuevamente te he fallado, perdóname. Levántate, tú tienes la oportunidad, joven, de levantarte, de pedirle perdón a Dios y levantarte nuevamente con la ayuda de Dios. No te sientas miserable, porque te sumirás en una profunda tristeza. Ven a los pies de Dios. Él tiene el poder de perdonarnos y de levantarnos. Dios nos ofrece la ayuda para salir adelante y no debemos desaprovecharla, ¿verdad? No tenemos que vivir atado a un pasado vergonzoso y un presente deprimente. No vivamos así. Nuestro pasado ya quedó atrás. Dios hace las cosas nuevas cada día para nuestras vidas. Dejemos que ese pasado vergonzoso quede atrás y este presente deprimente se termine el día de hoy
al entregarle a Dios nuestras debilidades, nuestra depresión, nuestra tristeza. Dejemos experimentar la transformación de Dios en nuestra vida y dejemos que Dios nos haga tomar ese rumbo hacia el futuro glorioso con la gracia divina que Dios tiene para nosotros. Es de gran bendición este mensaje, jóvenes. Si Jefté superó todas las condiciones de miseria que le deparó el destino, ¿nos dejaremos nosotros vencer por nuestras desventajas? ¿O nos levantaremos triunfantes con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué decides el día de hoy, joven? ¿Seguir sumido en la depresión, en el odio, en el rencor? ¿O entregarle eso a Dios? Entregarle todas tus desventajas a Dios y levantarte triunfante con la ayuda del Espíritu Santo. Espero que tomes la decisión de levantarte, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, que hasta ahora te puedo decir que es el único que me ha sustentado, que hasta ahora le puedo decir que es la ayuda de Dios, que es la gracia de Dios que me mantiene hasta acá. No hay límites para Dios. Le agradezco a Dios que me permitió terminar la secundaria, la prepa, la universidad, ¿verdad? Y yo no sé qué más podré lograr más adelante en este mundo. Pero lo más grande que yo he podido lograr es haber despojado del rencor, del odio y dejar que Dios me inundara de amor, que Dios me llenara de su gracia, el poder compartir este amor con mi familia, con mis seres queridos. Y lo más grande que yo he ganado es la salvación y la misericordia y el perdón de Dios. Podré haber terminado los estudios básicos, ¿verdad? Podré haber terminado esa carrera educativa, pero lo más grande que yo puedo tener en mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que me ayuda a vencer cada obstáculo, ya sea espiritual, ya sean materiales, físicas, mentales. Todo eso Dios me ayuda a vencer a través del Espíritu Santo. Entonces yo te invito, joven, en este día, que tomes el valor y que te levantes y hagas un voto con Dios y le entregues todo eso de desventaja que tú tienes y que permitas que Dios haga algo perfecto en tu vida, que Dios te lleve a lugares inimaginables para ti, que la gente te haya dicho tú no vas a poder lograr esto, tú no vas a poder hacer lo otro. Pero sabes que Dios puede lograr grandes cosas con nuestra miseria. Nos puede exaltar lo más grande, lo más alto que nosotros podamos dejarnos usar por Dios. Él nos va a llevar hasta donde nosotros dejemos que Dios nos use. Te animo, joven, en el nombre de Dios, de que dejes el rencor, que dejes todas esas cosas que te están lastimando, se las entregues a Dios y permitas que a través de su Espíritu Santo Él te dé la sabiduría para vencerlo y para que puedas lograr en tu vida grandes cosas a través de Dios. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Yo quería terminar lo antes posible, pero yo sé que será de bendición para la vida de muchos jóvenes y que Dios ayudará a cada uno de ustedes, jóvenes. Dios los bendiga, los aprecio mucho, sigan adelante, todo es posible en las manos de Dios, ¿verdad? Para el que cree, todo le es posible, dice la presencia de Dios. Dios los bendiga, nos vemos pronto, un abrazo.